En este video vamos a trabajar el concepto de número primo y número compuesto. Definamos inicialmente qué son números primos. Los números primos son aquellos que son divisibles por ellos mismos y por la unidad, es decir, tienen dos divisores únicamente. Y los números compuestos son divisibles por ellos mismos, la unidad y por lo menos otro número, es decir, que un número compuesto tiene por lo menos tres divisores. Ahora, ejemplifiquemos con el número 7. Para saber cuántos divisores tiene el número 7, vamos a utilizar esta forma gráfica. Tenemos 7 cubos. Ensayemos inicialmente con el número 2. Miramos que se forma un primer par, un segundo, un tercer grupo y nos está sobrando una unidad. Es decir, que el número 7 no es divisible entre 2 porque nos sobra una unidad. Si lo miráramos con el número 3, de igual manera, tenemos un primer grupo, un segundo grupo, pero finalmente sobra una unidad, es decir, no es divisible entre 3. Si no es divisible por 2, tampoco será divisible por 4, porque 4 es múltiplo de 2. Y si no es divisible por 3, tampoco lo será por 6, porque 6 es múltiplo de 3. Es decir, ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 6. Si ensayáramos con el 5, nos vamos a dar cuenta que al asociar siempre nos va a sobrar 2 unidades, es decir, tampoco es divisible entre 5. ¿Qué concluimos? Que el 7 es divisible únicamente por 1 y 7, por lo tanto es un número primo. Miremos este segundo ejemplo, pero ahora con el número 8. Aquí están las 8 figuras. Si ensayáramos con el 2, se forma una pareja, 2, 3, 4, y no me genera ninguna sin asociar. Es decir, como no hay residuo, podemos decir que 8 es divisible entre 2. Y 8 entre 2 me daría 4, que son las 4 agrupaciones que hicimos en este momento. Si ensayáramos con el 3, se nos formaría un primer agrupamiento, un segundo, pero finalmente nos sobran 2 unidades, que nos indica que no es divisible por 3, porque al final nos sobran 2 unidades. Si es divisible por 2, seguramente es divisible por 4. Entonces miremos, tenemos las 8 unidades. Se forma un primer grupo, un segundo grupo, y también es divisible por 4. En conclusión, el número 8 es divisible por la unidad como todos, por 2, por 4, y de igual manera por el mismo que es 8. Es decir, como tiene 4 divisores, es un número compuesto. En este ejemplo lo que se pretende es que determinemos si en este listado que va del 2 al 13, cuáles son los números primos y cuáles son los compuestos. Para este propósito vamos a tomar cada número, en este caso el 2, y vamos a mirar por qué números es divisible. En el caso del 2 es divisible por 1 y por el mismo 2. En el caso del 3 es divisible por 1 y por 3. 4 es un número par y 4 debemos de tener en cuenta que es múltiplo de 2, de tal manera que será divisible entre 1, entre 2, no es divisible entre 3, pero es divisible entre 4. Vamos a hacerlo con el 5 ahora. El 5 es divisible entre 1, es un número impar, de tal manera que no es divisible entre 2, tampoco entre 4, no es divisible entre 3 y es divisible entre él mismo. Con el número 6, de igual manera, es divisible entre 1, entre 2, sabemos que 12 en 6 está 3 veces, de tal manera que es divisible entre 3, no es divisible entre 4, tampoco entre 5, y es divisible también entre 6. En el caso del número 7, lo hicimos en el ejercicio anterior, es divisible entre 1 y el mismo número 7. En el caso del número 8, igual, fue el ejercicio que hicimos anteriormente, es divisible entre 1, es un número par, entre 2,
Sabemos que 2 en 8 están 4 veces, de tal manera que es divisible entre 4. No es divisible ni entre 5 ni entre 6, tampoco entre 7, y es divisible entre 8 mismo. Tomemos acá ahora el número 9. El número 9 es divisible entre 1, entre 3. 3 en 9 están 3 veces. En este caso no es divisible ni entre 4 ni entre 5, tampoco entre 6, tampoco entre 7 y 8, y es divisible también entre 9. En el caso del número 10, es un número que es divisible entre 1, es par, o sea también entre 2, entre 5 y también entre 10. Ahora el número 11. El número 11 es únicamente divisible entre 1 y el propio número 11. Por acá coloquemos los últimos dos. El número 12, que es un número par, es divisible entre 1, entre 2, entre 3. Sabemos que 3 por 4 da 12. Por esa misma razón es divisible entre 4. No es divisible entre 5. Si es divisible entre 6, 6 en 12, 2 veces, 6 por 2, 12. No es divisible entre 7, perdón. No es divisible entre 7, tampoco entre 8, tampoco entre 9, y es divisible entre 12. Finalmente, el número 13 es divisible entre 1, no tiene más divisores a excepción de 1 y 13. Si miramos este proceso, vamos a escribir por acá y a chulear aquellos números que tienen dos divisores. El 2 es divisible entre 1 y 2, el 3 igual, el 5 también, el 7 de igual manera, el 9 es divisible entre 3, es un número compuesto, el 11 y el 13. De esta manera sabemos que los números primos que están en este listado son 2, 3, 5, 7, el número 11 y el número 13. Y los que no están chuleados son los números compuestos. En este caso el 4, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 12. Y esos números van en la parte en el otro lado como números compuestos. Nuevamente 4, 6, 8, 9, 10 y 12. Bueno, eso es todo sobre números primos y sobre números compuestos. Espero que haya sido clara la explicación y les pueda aportar, y nos vemos en una próxima oportunidad.